Muy buenos días. Para mí es muy emocionante estar aquí con ustedes y en este monumento que se le erigió al creador del Estado laico mexicano, que hoy está tan vulnerado. Primero, para entender lo que es el Estado laico, desde luego no los quiero cansar, pero tenemos que ver algunos antecedentes históricos para entender qué es el Estado laico y cómo se creó en nuestro país. Hay que recordar que en la lucha por el poder se han disputado siempre tenerlo los sacerdotes, los guerreros y los políticos desde tiempo inmemorial. Primero, en la antigüedad, se resolvió el problema con ese dicho que es muy bueno tenerlo presente hoy, de dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero hubo momentos en los que los líderes de la iglesia, de cualquier iglesia, en el caso de Occidente, de la Iglesia Católica, tomaron el poder y otros fueron sometidos por el poder político. Esta disputa se ha dado siempre. Por eso surgió una palabra que es laico, que viene del griego laikos, que es lo que está fuera de la jerarquía eclesiástica. En latín se dice laicus y tiene el mismo significado. Hubo momentos en los que la Iglesia Católica, por ejemplo, fue sometida por el emperador, y entonces Gelasio I, un papa, acuñó una doctrina que es muy importante y me parece que gráficamente explica el problema. Gelasio se estaba defendiendo de la injerencia del emperador en los asuntos religiosos. Entonces él explicó que así como una mano no podía sostener dos espadas, tampoco debería el poder temporal y el poder espiritual estar juntos. Fíjense qué forma tan sencilla y tan clara de explicar que deben de ser dos ámbitos diferentes, separados. Sin embargo, hubo momentos ya al final de la Edad Media, el papado logró inclusive estar por encima de los reyes. Fue el Papa Alejandro VI el que dividió el continente americano entre españoles y portugueses. Ahí se darán cuenta del poder que tenía el Papa. ¿Y qué pasa con esta relación de iglesia-estado en nuestro país? Pues resulta que en nuestro país se va a establecer una cultura que todavía ha dejado muchos resabios hasta el tiempo presente, que es la cultura de la intolerancia. ¿Y esta qué origen tiene? ¿Se dan cuenta que todavía hoy somos intolerantes? Encontramos que se descalifica al diferente. Es por eso que ha habido declaraciones terribles en contra de compañeras y compañeros homosexuales, por ejemplo. Es una actitud excluyente del que es diferente. ¿Y esto qué origen tiene? Esto viene desde España. Resulta que en España, ustedes saben que tuvieron una lucha en contra de los árabes, de los musulmanes, por 700 años. Entonces el Estado español
se unificó en torno a la religión católica. Esto hizo que se estableciera el Tribunal de la Inquisición para que se persiguiera a todo aquel que tenía una idea diferente a lo que marcaba esa alianza que hubo entre Iglesia y Estado en España. El Tribunal de la Inquisición persiguió a todos los judíos, a los musulmanes, a los que tenían cualquier idea diferente a lo que decía la autoridad religiosa. Entonces, en este escenario, esta cultura de la intolerancia se estableció en México desde la conquista. Duró todos los 300 años de la colonia. La Inquisición cuidaba que no hubiera ideas diferentes a lo que marcaba la autoridad eclesiástica, que eso es muy importante, era aliada de la corona española. Por eso la Iglesia Católica excomulgó a todos los insurgentes, no nada más a Hidalgo, y no nada más los 11 años de la Guerra de Independencia, sino 15 años después de consumada la independencia. El Papa no reconocía la independencia de México y seguía aludiendo a la lealtad que debería de tener el pueblo de México para Fernando VII. Entonces, todas las constituciones, fíjense, después de la independencia, esta cultura intolerante estuvo en todas las constituciones de México, desde la de 14, 24, 36 y 43, todas estas constituciones que se dieron los mexicanos en los primeros 50 años de independencia, establecieron la intolerancia religiosa. Hasta que llegó Juárez. Juárez y los liberales de esa generación establecieron por vez primera la tolerancia religiosa. Primero, en la Constitución de 57 no se prohibió que se pudiera tener otra religión o no tener ninguna. Y esto fue la causa de la Guerra Civil de Reforma. ¿Por qué? Porque la clerecía política, tenemos que entender que en la Iglesia hay también una gama muy diversa de personas. Tenemos al obispo Samuel Ruiz, que defiende la causa de los zapatistas, de los campesinos mexicanos, pero a Raúl Vera, a muchos que nosotros conocemos y son nuestros amigos y son sacerdotes que tienen vocación para no solamente darnos auxilio espiritual a quienes lo requieren, sino que siguen la defensa de los pobres. Pero tenemos a un clero político que piensa diferente y actúa diferente. Y ese clero político, cuando Juárez y su generación dieron las leyes, no todavía de reforma, sino simplemente la Constitución que permitía que hubiera otras creencias y otras ideas diferentes a la que marcaba la jerarquía católica, política, el clero político. En esas condiciones, ese clero va a excomulgar a Juárez y a todos los que aceptaran esa Constitución. Igual que habían excomulgado a los insurgentes, así como también hubo sacerdotes que estaban de acuerdo con la insurgencia porque la encabezaron, como Hidalgo, como Morelos, como Matamoros, como el Amo Torres, todos eran sacerdotes, pero estaban en contra del clero de la alta jerarquía.
Entonces, así como en un país podemos tener buenos y malos gobernantes, pues también hay buenos y malos papas, y hay buenos y malos obispos y clérigos de cualquier nivel. La excomunión ya no tenía posibilidad de llegar entonces a ver un acuerdo, porque ya era la máxima posición. Entonces, si se establecía la excomunión, solamente había dos posibilidades: o que se derogara la Constitución, y entonces implicaría que no había independencia del Estado respecto de la Iglesia,